Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que estamos hoy en la tarde, juntos en este miércoles, dándole gracias a Dios por tanta bendición, alabando su nombre y reconociendo que separados de Él nada podemos hacer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos llenes de tu paz y de tu amor, que tú nos instruyas y que crezcamos en el conocimiento tuyo. Que nuestra vida cristiana camine cada día tomadas de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estamos en Romanos 12 y estamos en el versículo 6. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. Es lo que dice en este pasaje. Y dice en el 7, o si de ser, no, en el 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de enseñanza, en servir, y el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reprende, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Qué bueno es que Pablo nos da instrucciones para trabajar en la iglesia, para hacer que la gente conozca la palabra de Dios y podamos usar los dones de Dios que nos ha dado. La palabra don o carisma significa una capacidad muy especial dada por Dios a cada uno de los creyentes. El don es de Dios. No es un talento natural, no es algo que tú ya naciste con él, es algo que no tenías y que ahora lo tienes. El cristiano no podría haber adquirido ni obtenido esa habilidad por sus propios medios. Es un don espiritual, esto es, ha sido otorgado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que los pongamos a trabajar, para bendecir, para edificar, para levantar la iglesia a través de los dones. Los dones son dados para que el creyente pueda cumplir la tarea sobre la tierra. Sería muy triste que Dios nos diera cosas que hacer, pero no nos diera las armas o los utensilios. Pero Él nos los da. Entonces, se dice que los dones han sido dados según la gracia que nos es dada. Es por la gracia de Dios, mis amados. Dios no tiene favoritos. Dios derrama de su gracia. Él derrama de su gracia. Dice, según la gracia que nos es dada. La gracia, la bondad de Dios. Esto significa que los dones son dados después de que lleguemos a conocer la gracia de Dios. Esta es parte de nuestra herencia en Cristo. Eso es un glorioso privilegio de habérsenos asignado una función muy especial para desempeñar una tarea aquí en la tierra, en la iglesia, con los hermanos. Tenemos el glorioso privilegio de haber recibido propósito, un sentido, un significado para la vida. Cada uno de nosotros tenemos un don, o dos, o tres, o más, según la gracia y según lo que hemos puesto a trabajar los dones. Si Dios te da un don y no lo pones a trabajar, entonces ¿para qué te da un segundo o un tercero? Si no los pones a trabajar. Tenemos el privilegio glorioso que se nos haya otorgado un don o varios dones muy especiales para cumplir
cumplir nuestra función en la tierra. Tenemos que preguntarnos, ¿qué don tengo? ¿Lo he puesto a trabajar? ¿Qué necesito hacer para ponerlo a trabajar? ¿Qué función me puso Dios aquí en la tierra? ¿Qué función tengo? De predicar, de enseñar, de servir. ¿Qué? ¿Cuál es el don? Ahora, es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los dones? En este pasaje se señalan varios dones. Está el don de profecía. En el Antiguo Testamento, el don de profecía consistía en el don de proclamar y explicar la voluntad de Dios. La proclamación tenía que ver con el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el don de profecía cambia dramáticamente. Se ve raras veces el profeta anunciando el futuro. En cambio, se le ve proclamando lo que ocurrió con el Señor Jesucristo y en lo que ha sido revelado por Cristo acerca de acontecimientos futuros. Su función es para edificar, para exhortar y para consolar. Hay personas que se autonombran profetas y lo que hacen es decir lo que ya saben y te quieren regañar. No, aquí dice que es para edificar, que la profecía te edifique, que la exhortación te aliente, que la consolación te consuele. El profeta habla a los hombres para edificarlos, para exhortarlos y para consolarlos. Profeta es el hombre que proclama y explica la palabra de Dios, la palabra viva del Señor Jesucristo, la palabra escrita, las Sagradas Escrituras. Tenemos que entender que la profecía es el don de hablar bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Incluye predicación y proclamación. Y ninguna de estas cosas debe de minimizarse para no cometer el abuso contra el don que Dios nos ha dado. No hay duda, el don de anunciar acontecimientos ha sido sujeto o abuso que rayan en lo ridículo. Sin embargo, el abuso de un don no elimina el don. El Espíritu de Dios a veces da un vistazo de sucesos futuros con el fin de prepararnos y fortalecernos para enfrentar los hechos venideros. La función principal de la profecía se afirma claramente en la Escritura y el hecho debe de ser conocido. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso lo dice 1 Corintios 4:3. El don de ministerio. El don de ministerio o diaconía. La palabra se usa frecuentemente para recibir a un servicio o un siervo o una persona que sirve, que ayuda a los demás en cosas prácticas. Por lo tanto, el servicio es el don del ministerio. El sentido sería una habilidad muy especial para servir, para ministrar, para ayudar, para asistir, ayudarles de tal forma que sean edificados y reciban una verdadera ayuda. Es el más práctico de los dones. La mayoría de nosotros puede ayudar y todos nosotros podemos. Muchos de nosotros conocemos unas pocas personas que siempre están dispuestas y que están extraordinariamente dotados para ayudar a otros cuando se necesita ayuda. Todos nosotros podemos ayudar y todos nosotros podemos desarrollar nuestra disposición y habilidad de ayudar. Pero hay algunos cristianos que han sido dotados en una forma
fuera de lo común, con un muy especial don de ministerio. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, debemos de aprender a ayudar. Ese se llama don de servicio o de ministerio. Y está el don de exhortación. Se trata de la muy especial habilidad de estimular y motivar, advertir, animar, consolar, aconsejar a la gente. No maltratar, no regañar, no destruir a la persona. El factor dominante sería motivar y animar a la gente. Es la capacidad de animar para que tomen una decisión por Cristo. Animar a la gente que está desanimada. Dice 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprende, que exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que entender que ese es la palabra de la exhortación. La palabra de la exhortación. Tenemos que entender que tenemos que enseñar, exhortar a la gente. Exhortar. Está el don de repartir. Esto significa simplemente dar posesiones terrenales de uno, tales como dinero, ropa, alimento. Podemos agregar en la lista un don en particular. La Escritura agrega un punto. Dice cómo debe de dar la persona. Debe de dar con liberalidad. Esta palabra comprende varias ideas. Significa dar con sinceridad y simplicidad. Dar con sencillez de corazón y sin andarse exhibiendo. Dar liberalmente y con generosidad. El argumento es este. Dios da a algunas personas un don especial para ganar dinero a fin de tener suficiente para ayudar a otros y divulgar el Evangelio. Pero tiene que ser una persona generosa, que sepa dar. Dice la palabra del Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y está el don de presidir. Este comprende la capacidad de liderazgo, autoridad, administración, gobierno. Esta persona debe de dirigir con solicitud, en una forma expedita, con celo, con deseo, con atención, concentración. En el reino de Dios y en su iglesia no hay lugar para la pereza, la complacencia, la irresponsabilidad. Los líderes son los que tienen que guiar en el sendero a la grey de Dios y deben de hacerlo con un celo, con mucho trabajo y una férrea determinación. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y en Primera de Pedro 5, del 2 al 3, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y está el don de la misericordia. Este es una persona llena de perdón y compasión, una persona piadosa y bondadosa hacia los demás. La persona misericordiosa debe demostrar misericordia con corazón alegre.
La palabra significa bondadoso, alegre, gozoso. La persona que tiene el don de misericordia no debe perdonar a regañadientes, no debe de vacilar en perdonar a otros, no debe de mostrar misericordia con un espíritu airado, no debe mostrar misericordia con un espíritu de crítica y reprensión contra la persona que necesita ayuda. Y eso ocurre con frecuencia cuando la persona está decaída debido a la falta de empleo, falta de educación o alguna circunstancia desafortunada. El cristiano que tiene espíritu de misericordia debe demostrar misericordia con corazón alegre y lleno de gozo, haciendo todo lo posible por levantar a la persona que necesita misericordia. En Mateo 5:7, el Señor Jesús nos dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Lucas 6:36 dice: sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. En Oseas 12:6 dice: tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Y en Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué preciosos son los dones espirituales. En Corintios tenemos otros, tenemos el don de sanidad, el hablar lenguas, el discernimiento, la interpretación, la fe. Tenemos esos dones también, pero estamos estudiando en Romanos. Pero tenemos que sentirnos privilegiados, sentirnos bendecidos, porque Dios derrama sus dones sobre nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque por tu gracia nos das los dones. Enséñanos a cada cristiano a poner a trabajar los dones, Señor, para edificar, para ayudar, para exhortar, para animar. Ayúdanos a ser, Señor, diligentes para poner a trabajar nuestros dones. Que no los enterremos los talentos, sino que los pongamos a trabajar. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ayudar a otros. Que tengamos misericordia de los nuevos, que nos interesemos en los nuevos, que los ayudemos, los apoyemos, los levantemos, que seamos de bendición. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues hay que poner a trabajar los dones. Qué bueno que estuvimos juntos. Los espero el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.